Bueno, señores, estamos aquí. Ustedes no se imaginan la conversación que nosotros hemos sostenido aquí, muy amena, muy entretenida. Bueno, nosotros vamos a hablar ahora de un tema fundamental. Es más, yo diría más que fundamental, fundacional, en lo que tiene que ver con la ciencia política, que es el análisis de coyuntura. El análisis de coyuntura, lo primero que hay que ver, ¿qué es lo que es una coyuntura? Sí. En términos genéricos, ¿no? Una coyuntura es el lugar donde se articula algo. Es decir, es el centro donde confluyen varias cosas. Y eso es coyuntura. Ahora, una cosa es eso y otra cosa es la coyuntura política. Para hacer un análisis de la coyuntura política hay que tomar en consideración factores de carácter permanente y factores de carácter movible. Por ejemplo, una coyuntura, como bien dice Radamés en conversaciones que hemos sostenido, es un momento determinado y tiene que ver con el quehacer en ese momento determinado. Ahora, el contexto en el cual se desarrolla ese momento determinado se da dentro de una estructura social determinada. Y la estructura social determinada está compuesta por algunos factores. Por ejemplo, está compuesta por la fuerza productiva, es decir, los medios de producción, el carácter de la propiedad, está compuesta por el tema del sistema político, es decir, los partidos políticos, qué características del sistema político, y está también el tema de la cultura, donde se entremezclan los medios de comunicación, se entremezcla la escuela, la iglesia, es decir, el mundo cognitivo de la realidad, es decir, lo que uno entiende de lo que es la realidad o percibe lo que es la realidad. Entonces, dentro de ese fenómeno se da el tema de la coyuntura. El análisis de coyuntura, por vía de consecuencia, pasa de forma irremediable por ver o crear escenarios dentro de ese escenario que se da. En los escenarios, entonces, participan actores y esos actores, de alguna manera, tienen intereses que son a corto, mediano y largo plazo. En esos escenarios, entonces, se dan también circunstancias que no dependen de los actores. Por eso es que en algunas ocasiones, dentro del marco del análisis de coyuntura, los políticos o los actores que actúan en política no hacen lo que ellos quieren hacer, sino lo que las circunstancias les permiten hacer. Por ejemplo, el gobierno de Luis Abinader, y él lo ha dicho, no está haciendo el gobierno que él querría hacer, sino lo que las circunstancias le permiten hacer dado la crisis internacional. Él dice que, lo ha dicho varias veces. Y las situaciones internas. Y las situaciones internas. Le voy a poner otro caso. Cuando cambian los escenarios, cambian el posicionamiento de los actores políticos. ¿Qué esto quiere decir? Y eso va adicionado a un elemento fundamental del análisis de coyuntura. Cambia la correlación de fuerzas, es decir, la vinculación que se tiene de los diferentes actores. Le voy a poner otro caso. En el 20 hubo una alianza entre el PRM y Leonel Fernández, sobre todo a nivel congresional. La idea de esa alianza era sacar al PLD del poder en el 20. Pues el escenario cambió. ¿Cómo ha cambiado el escenario? Bueno, ahora ya hay 3 posibilidades de obtener el poder en el 24. La primera es que el PRM quiere quedarse como es lógico. Y algunos le llaman continuismo a eso. Bueno, el continuismo, esa palabra suena como feo, porque nos recuerda a Balaguer. Lo que pasa es que ya incluso en una conversación que sosteníamos un programa anterior, o sea, ya se ha ido imponiendo en la cultura política dominicana de que el estilo norteamericano, 2 periodos y ya. Y ya. Es decir, la Constitución lo permite. Lo que no se ve normal es que el país se meta a reformar la Constitución para que un presidente continúe. Pero la actual Constitución le permite, o sea, desde que se juramentó Luis Abinader el 16 de agosto del 2020, se veía como natural que él podía permanecer 2 periodos porque la Constitución se lo permite. Ahora, como repito, lo que no podemos permitir es que nosotros nos metamos
a reformar la Constitución para que un presidente continúe en el poder, como ocurrió... Que ha sido una práctica tradicional. Como en ocurrió República con el Dominicana. anterior presidente, que ya iba a cumplir 8 años y quería 4 más. No, primero modificó en el 16. Primero, Pero, porque no lo permitía la Constitución. Exacto, se Ha modificó sido- en el 16 y quería Sí. bateo y corrido. Pero en el caso de Abinader, Radamés y Luis, se nota, es muy evidente que está haciendo un gobierno para más de un periodo. Sí, claro. Inclusive los proyectos, los megaproyectos, Sí. vamos a llamarle así, todos rebasan el plazo de los 4 años. Sí. Y son proyectos que han sido concebidos y que están siendo orientados por la actual presidencia de la Entonces, República. el tema de la coyuntura se refiere entonces, cuando hablamos de cambio de escenario, estamos hablando de que el 20 era un escenario, pero el 22 es otro. Por ejemplo, en el caso de Luis Abinader, se hizo una alianza para llegar en el poder, pero Luis Abinader tiene que hacer una alianza para optar por la reelección a través de la repostulación, una nueva alianza, en esta ocasión desde el poder. Obviamente, esa alianza estará matizada por factores viejos y nuevos. Por ejemplo, se sabe que en la oposición hay una lucha frenética por posicionarse. En segundo lugar, a ver quién compite para generar a través de esa competencia ese posicionamiento que le puede de alguna manera procesar los descontentos naturales que se dan en todos los gobiernos. Usted lo procesa a través de ahí. Entonces hay una lucha entre 2 de los 3 por quedarse en segundo lugar. Entonces esa lucha, de manera... Eso supone entonces que hay una organización en primer lugar. Claro. Que todo sería el mundo PRM, ¿verdad? Todo el mundo reconoce por diversas encuestas que se han publicado y porque uno lo ve en la realidad de que el PRM está en primer lugar y Ya. que el que está en segundo lugar en este momento es Leonel Fernández, como persona, no como partido. Hasta esperar, esperar que el PLD elija su candidato A ver el qué 16 de octubre y es posible que las cosas puedan cambiar a partir, que es lo que insiste mucho Danilo Medina. Sí. Danilo Medina insiste que es con el PLD que Luis Abinader tendrá que vérsela. De manera que hay una guerrita de posicionamiento entre Leonel y Sí, Danilo. exactamente. Entonces, de lo que se trata con relación al 24, de lo que es? ¿Qué es lo que se trata? De lo que se trata es, entonces, de que esa lucha va a ser una lucha de inteligencia política. Sí. El partido de Leonel tiene una ventaja frente al Partido de la Liberación Dominicana, y es que está muy claro que en ese partido el candidato presidencial va a ser Leonel Fernández. Claro. Sí, Pero en el caso del PLD no se sabe Igual que el PRM, que se sabe que es Luis Abinader. Exactamente. Sí, Esos dos Pero casos. eso tiene su pro y su contra también.